noche, familia, a concluir con el tema que comenzamos el día de ayer, la ira de Dios. No sé si los que no pudieron estar ayer ya vieron la primera parte que subí a YouTube para que más o menos sepan de qué vamos a estar hablando. Y vamos a concluirlo esta noche. Y es que hablar de la ira de Dios, familia, es también parte de hablar del carácter de Dios. Porque como lo mencioné el día de ayer, si Dios, el Todopoderoso, no tuviera ira, si Dios no tuviera ira, si Dios no tuviera enojo, entonces Él no sería Dios. Adonai es perfecto en amor por un lado, pero es perfecto también por el otro lado en ira. Porque todo lo que Adonai es perfecto, familia. Entonces, debemos de predicar el carácter completo de Dios. El día de hoy yo sé que le voy a predicar a gente madura. Es un tema no sencillo, y es un tema para muchos desconocidos, porque es que hay iglesias que al día de hoy no hablan de la ira de Dios, no hablan del enojo. O yo te pregunto, ¿has ido a una iglesia y de repente que te hablen de lo que el Señor va a hacer en su enojo? ¿De cómo van a suceder las cosas? Pues no digo que no haya, sino digo que es raro. No es común que en las iglesias escuchemos un sermón de la ira de Dios. Por lo regular, escuchamos sermones de fe, de sanidad, de amor, de paz y misericordia. Y esto es bueno, pero también es bueno que se predique la ira de Dios. Así que vamos a comenzar con esa segunda parte de la ira de Dios. Buenas noches a los que acaban de llegar, bienvenidos. Muy bien, familia, la Biblia nos muestra claramente en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 13. Isaías, capítulo 13, versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Adonai de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. En el día del ardor de la ira del Padre, se estremecerán los cielos, hermanos. La tierra se moverá de su lugar. La indignación del Todopoderoso será tan grande que no podremos soportarla. En el libro de Apocalipsis, versículo 6, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Juan relata la forma como el mundo será sacudido con la presencia del Señor. Dice la palabra, miré cuando abrió el sexto sello, estaba hablando Juan en esta revelación que tuvo, y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de juicio y la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los gobernantes, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dice la palabra. La Biblia nos muestra, hermanos, que no todo va a ser fiesta, no todo va a ser diversión en nuestra vida. La Biblia nos muestra que vamos a rendir cuentas a Dios. Mucha gente cree que hoy pueden hacer lo que quieran y burlarse de quien quieran y acostarse con quien quieran y cuantos quieran, robar cuanto quieran, beber sin control, y los domingos van a la iglesia de 11 a 12 de la mañana, pero de lunes a sábado se portan como el anticristo. Y esa manera de vivir, hermanos, tarde que temprano,
le van a pasar factura. Y ese día es cuando Dios te dirá, yo te juzgaré a ti y a todas tus obras. Adonai va a mostrarnos, hermanos, que este día viene. Y estos mensajes son con el propósito de preparar nuestro corazón. Estos mensajes, familia, son con el propósito de reflexionar profundamente. Porque la vida, hermanos, es más que la comida. La vida es más que trabajar. La vida es más que engañar. Adonai este día está por llamar a muchos a rendir cuentas. La gente tiene que morir, hermanos, y después vendrá el juicio. Y la Biblia dice que no hay reencarnación, no hay tal cosa de transmigrar, de que hoy eres humano, pero mañana vas a regresar en conejo o en un ave. No, familia. Cuando nos morimos, dice la Biblia que no hay otra oportunidad jamás. Jamás. La Biblia dice que hay un cielo esperando a aquellos que confiaron y aceptaron a Cristo en sus vidas como su Señor y Salvador. Para aquellos que vivieron de acuerdo a estas convicciones. Pero también hay un infierno, hermanos. Hay un infierno que está en el centro de la tierra para todos aquellos que quisieron y continuaron burlándose de Dios. Aun cuando la manifestación de la ira es futura, la Biblia nos habla que la ira de Dios actualmente comienza a operar. Y una de las cosas que atrae la ira de Dios hacia la vida de una persona, de una familia o de una nación es la inmoralidad. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 6, dice la palabra: hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. Hagan morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres de verdad hacer enojar a Dios? Comete inmoralidad. ¿Quieres ser juzgado así? Vive una vida inmoral. ¿Quieres que Adonai envíe a tu vida maldiciones en lugar de bendiciones? Vive una vida inmoral. Ten mujeres, hombres en secreto que no son tus esposos o esposa. Consume pornografía. Alimenta tu mente con pensamientos negativos y no tardará en ponerse en ti, sobre tu mente, un velo. Porque una vez que una persona comienza a introducirse en el mundo de la inmoralidad, un velo invisible tapa su razonamiento, nubla su razón. Esta persona comienza a creer que es normal, que es otra forma de vida, que es una debilidad que él siempre ha tenido y que pues así es. Esa persona, al ser expuesta a la palabra de Dios, un velo cubre su entendimiento y esa persona vive autoengañado. La Biblia dice que aún su conciencia puede ser cauterizada y esa persona está bajo el juicio de Dios. Y solo un juicio de Dios fuerte en su vida puede hacer que esa persona regrese a Dios. Muchas personas afirman al día de hoy que la ira de Dios es cosa del Antiguo Testamento. Muchas personas dicen que la ira de Dios es cosa de los profetas hebreos. Pero la Biblia nos muestra un cuadro totalmente diferente. El mismo Señor Jesús, que fue un hombre amoroso y misericordioso, la Biblia enseña que cuando regrese al mundo, Él no va a venir como el cordero que vino hace 2000 años. Los corderos son los animales más indefensos de la creación. Y fueron escogidos por Dios en la Biblia
para tipificar y retratar la vida de Jesús. Los corderos, hermanos, no tienen con qué defenderse. Es más, todavía un conejo puede correr rápido, tiene la velocidad. Otros animales tienen pezuñas. Pero los corderos, hermanos, cuando ven venir un lobo, se paralizan, chillan, no tienen uñas, no tienen colmillos, no tienen nada con qué defenderse. Incluso la vista de los corderos, hermanos, es limitada. Los corderos no pueden ver más de 4 metros de distancia. Son los únicos animales que necesitan un pastor. Nosotros podemos ver caballos sin pastor, podemos ver chivos sin pastor, pero jamás veremos un grupo de ovejas sin pastor. Y por eso se escogió a Cristo para compararse como un cordero. Porque como un cordero indefenso, se entregó en manos de sus trasquiladores. Cuando llegaron los soldados al monte Getsemaní y preguntaron, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Cristo? Él contestó, yo soy. Los soldados, hermanos, se paralizaron, se asombraron de la respuesta. Él no buscó esconderse, él no se hizo de la vista gorda, como que no te escuché, no, él dijo, yo soy. Se paralizaron los soldados. Cristo tenía el poder, hermanos, para impedir su crucifixión. Pero el plan de Dios era que Él muriera en la cruz. ¿Para qué? Para pagar nuestros pecados. Y cuando los discípulos de Jesús vieron que le pusieron las manos los soldados, que lo amarraron, que lo flagelaron y que le rompieron literal la espalda, cuando los discípulos de Jesús vieron que lo coronaron con espinas y no se defendió, aún en la cruz, hermanos, Cristo pudo haberse bajado y le pudo haber quitado la vida a todos los que estaban presentes. ¿Y qué crees? Hubiera sido justo. Sin embargo, Él no se bajó de la cruz. Y entonces los discípulos no entendieron ese carácter de Jesús y le abandonaron y se echaron a correr. ¿Por qué? Porque era preciso que Él muriera como un cordero, sin defenderse. Porque Él no vino hace 2000 años a condenarnos, hermanos, sino que Él vino a entregar su vida en rescate por nosotros. Pero la Biblia dice que cuando Cristo Jesús regrese, va a regresar como el león de la tribu de Judá. Y ya no viene a morir ni a salvar a nadie, no. Ahora viene a llevarse a su pueblo al cielo con Él y a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, Cuando venga el Señor en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Sin embargo, la Biblia nos dice esta noche que tú y yo podemos ser salvados de la ira de Dios. ¿Por qué crees que te estoy predicando este mensaje? ¿Por qué el Señor me está ministrando este mensaje? Porque el Señor no quiere que tú y yo vivamos en la ira de Dios. La ira de Dios nos explica lo que hizo Cristo en la cruz, hermanos. La Biblia enseña que Cristo nos libra de la ira venidera. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos puede librar de la ira venidera. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 9, que Jesucristo dio su vida para librarnos de la ira de Dios. Y esto fue posible, hermanos, gracias a su crucifixión. Tres veces en el Antiguo Testamento se menciona el sacrificio de Cristo como una propiciación. En el Nuevo Testamento, perdón. El sacrificio de Cristo como una propiciación. 3 veces. ¿Qué significa esto? Dios, hermanos, es un Dios santo. Y nosotros somos pecadores. Dios Todopoderoso nos dice en la Biblia la manera de acercarnos a Él. Pero como el hombre no sabe cómo hacerlo, entonces, ¿qué crees? El hombre inventó las religiones. Las religiones, hermanos, tienen su origen y tienen su raíz en Caín, el hermano de Abel, el asesino, Caín. Caín, hermanos, fue el primer ser humano que quiso acercarse a Dios de acuerdo a lo que él creía, de acuerdo a lo que él sentía que agradaba a Dios. Cuando Dios había dicho a sus padres, Adán y Eva, que no se acercaran a él sin derramamiento de sangre. Dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero de tal manera Adonai nos ama que aun cuando nosotros, hermanos, éramos quienes debieron haber estado en la cruz, Él nos exentó y nos dio a su unigénito para pagar por nosotros. Jesucristo, hermanos, fue el castigado. Él fue el recipiente que recibió toda la ira, todo el enojo. Y cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él gritó, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta del cielo es, porque Dios es santo y Él no puede mirar el pecado. En la cruz del Calvario, hermanos, pasó algo tan misterioso, porque Cristo murió como un pecador. Alguien que no tenía pecado, murió como un pecador. El que fue santo y justo recibía algo que no le pertenecía. En esa cruz, hermanos, en ese monte, Cristo sufrió indeciblemente. No hay mente más que los que estuvieron en ese momento. No hay mente al día de hoy que pueda imaginar el calvario de Cristo. No hay, hermanos. Solamente aquellos que estuvieron ahí y aquellos a quien el Espíritu Santo aún al día de hoy se nos pueda revelar. De ahí en más, el calvario de Cristo, hermanos, es indecible. No lo podemos describir. Ni la foto más sangrienta se compara. La cruz del Calvario nos muestra la ira de Dios. Y esa ira de Dios que fue descargada sobre su Hijo Jesucristo, si tú aceptas a su Hijo como tu Señor y Salvador, Dios dijo que te libra de la ira que viene contra el mundo. Y dice la Biblia que el Señor sacará a todos sus hijos del mundo antes de que caiga por completo la ira de Dios. La Biblia dice que antes de que la ira de Dios caiga, el Señor va a sacar a sus hijos para que no estén presentes durante su ira. Y dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios Padre, nuestro Abba, toma la ira que tú y yo merecíamos y la descarga
la derrama sobre su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús gritó, ¿por qué me has desamparado? Es porque el mismo Padre dejó de ver a su Hijo. Aquí hay un misterio, hermanos, porque el mismo Padre se separa de su Hijo un momento debido a la suciedad y el gran pecado que Cristo estaba cargando. Y entonces, hermanos, el Hijo sobrelleva en esa cruz la soledad más profunda que ningún ser humano en el universo haya experimentado jamás. Nosotros creemos conocer la soledad. No, pero es que si alguien experimentó la verdadera soledad, es Jesucristo en esa cruz, hermanos. Minimizar la ira de Dios es entender equivocadamente la misericordia y la gracia de Dios. Cuando decimos, Cristo es mi Salvador, estamos diciendo conjuntamente, Él me libró de la ira que hubiera recibido si no hubiera aceptado a Cristo como Señor y Salvador. La crucifixión de Cristo, hermanos, es tan real como la ira de Dios. Si no creemos en la ira de Dios, no creemos en la crucifixión de Dios, así de fácil. Entonces, hermanos, la fe en Cristo es un asunto de vida o muerte, no es un juego, ni una coincidencia tampoco que esta noche estés recibiendo esa palabra. Así que si tú estás distraído, híjole, qué pérdida, qué pérdida. ¿Tú crees que estás aquí porque es viernes y nadie te invitó a salir? No, no estás aquí por eso. Es porque Adonai puso los medios para que tú estuvieses esta noche, en este momento, escuchando este mensaje. Pero desgraciadamente, mucha gente que escuche este mensaje va a estar pensando en otra cosa. Entonces, hermanos, nosotros debemos hacer todo lo posible para que el mundo, nuestra familia, nuestra gente escuche este mensaje del evangelio, de la gracia de Dios. Muchas iglesias, muchos predicadores ni siquiera quieren mencionar que Dios se enoja. Muchas iglesias se están llenando de amor y paz y el evangelio de la prosperidad y la salud. ¿Pero por qué? Deformamos un mensaje de Dios, hermanos. ¿Por qué predicamos solamente una parte del carácter de Dios, su amor y su misericordia? Y no predicamos el carácter entero de Dios. Dios es ira, Dios es fidelidad, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es juicio, Dios es amor. También la ira forma parte de Él. No deformemos el carácter de Dios presentando solamente una fase de su rostro y de su carácter. Muchos predicadores sospechan que si hablan de la ira de Dios, se sentirán como si estuvieran amenazando a la gente. Pero Dios no nos manda a que sintamos o no sintamos. Nos manda a ser fieles y a predicar todo el consejo, todo el carácter de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Toda persona que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Significa que desde que Cristo vino al mundo, Adonai levantó un hacha a tu vida y a la mía. Y cuando tú mueras, hermano, si tú no diste fruto y jamás produciste nada en tu vida para el Señor, el árbol será cortado con el hacha, el leñador es Dios y ese árbol eres tú, es esa gente y serán echados al fuego. Porque Él vino, hermanos, Cristo vino para que nosotros diésemos fruto y que nuestro fruto permaneciese.
En Lucas 13:5 dice, si no se arrepienten, todos morirán igualmente. Estamos en esta vida por y para Dios, para dar fruto. No hemos entendido, no estamos aquí para ganarnos los millones de dólares. No estamos aquí para que vean que nos vestimos carísimo. No estamos aquí para traer el carro más caro del mundo y tener un avión privado. No estamos aquí para tener las mejores vacaciones. No estamos para eso. Lo único que tenemos merecido, dice Pablo, es la cárcel y el dolor. Eso es lo único que tenemos merecido tú y yo. A donde quiera que yo vaya a predicar la palabra de Dios, lo único que yo tengo por seguro es la cárcel y el dolor, decía Pablo. Y mucha gente hoy quiere ir a predicar pensando que si van aquí o allá, a lo mejor alguien les va a ofrendar $100,000. A lo mejor alguien les va a decir, tenga, le doy las llaves de mi casa, las llaves de mi carro. No, hermanos, dice Pablo, lo único que tenemos seguro cuando vamos a predicar es cárcel y dolor, cárcel y dolor. ¿Por qué entonces queremos abusar de la palabra? Voy a predicar para que me vaya bien. Sí, te va a ir bien por consecuencia, pero si estás pensando en eso, Dios no te va a usar. Dios no te va a usar si estás pensando que cada vez que predicas, el Señor está en deuda contigo. Como Esdras predicó de lunes a viernes, déjame el sábado, le mando una buena ofrenda para que se anime. No, hermanos, si yo estuviera pensando así, el Señor no me usaría. Si estamos pensando nada más en lo que el Señor nos va a dar por servirle o por creerle, estamos mal. El Espíritu Santo así no nos va a usar. No nos va a usar, porque lo único que tenemos seguro es dolor y cárcel. Jesucristo, hermanos, predicó el infierno. Sí, Jesucristo predicó el juicio. El mensaje de Jesucristo fue: arrepiéntanse, porque viene la ira de Dios. Viene un tiempo cuando será demasiado tarde, pero no es cuando tú quieras arrepentirte. El arrepentimiento, hermanos, es cuando tú oyes palabra de Dios. Cada vez que tú oyes palabra de Dios, cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que tú ayunas, cada vez que tú quieres orar, aprovecha en arrepentirte. No debemos de sospechar, hermanos, que es indigno que Dios se enoje. No, no debemos de pensar que Dios es cruel. No, no debemos de pensar eso, es una blasfemia. No debemos de pensar que Dios es enojón, porque la ira de Dios, hermanos, glorifica a Dios. El castigo de los pecadores es para mostrar la gloria y la justicia de Dios a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Los que le obedecen, los que andan en rectitud, no los que hacen milagros, no los que se aparecen, no. Los santos de Dios son los que obedecen su palabra, son los que son amigos de Dios. Esos son los santos de Dios. Porque qué injusto sería, hermanos, y qué indigno sería que un solo pecado quedara sin castigo. Qué injusto sería, porque si Dios, Adonai Padre, no escatimó a su Hijo, ¿tú crees que te va a perdonar a ti nada más porque vas los domingos a la iglesia? Porque de vez en cuando te acuerdas de Él. ¿Tú crees que te saldrás con la tuya al final de tu vida? ¿O tú crees que tendrás tiempo cuando vayas en la ambulancia de arrepentirte? Hay muy pocos casos en la Biblia, hermanos, de personas que le entregaron su vida a Cristo estando a punto de morir. Muy pocos casos. Esto nos indica, familia, que es muy poco probable que tú puedas entregarle tu vida a Cristo justo antes de morir. Sí, sí pasa, pero es muy poco probable. Tú no puedes estar pensando, bueno, mientras voy a robar, mientras voy a tener a mi amante, mientras voy a abusar, mientras voy a chismear, mientras voy a inventar, mientras voy a maldecir, mientras voy a engañar, y ya cuando esté a punto de morir, me voy a arrepentir. No, tú no puedes pensar así, hermano. Porque Dios dice, cuando oigas mi voz, no te endurezcas. Porque el tiempo de la agonía, cuando entras al tiempo de la agonía, entras a un estado de coma. Ya tus facultades ya no son normales. Ya no fluyes en tu inteligencia.
Y Dios quiere ahorita que estás sano, ahorita que consideres el futuro de tu alma, porque tú no sabes si esta noche pedirán tu alma. Hermanos, cualquiera que crea en Cristo, de verdad, entréguele su vida para que su alma no se pierda, más bien tenga vida y vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué esperamos? ¿Por qué somos tan negligentes? Esto es negligencia. ¿Por qué no queremos venir a Dios todos los días? ¿Por qué se nos olvida tan rápido la palabra que escuchamos, que leemos? ¿Por qué? ¿Por qué somos tibios, hermanos? Adonai dice la palabra que él vomita, así lo dice, a los tibios. O eres blanco o eres negro, no hay tibios. Mira, si vas a ser malo, sé el más malo del mundo. De perdido para que te vayas bien malo al horno de fuego. Pero si vas a ser bueno, santifícate. Si vas a ser bueno, no juegues con Dios, porque Dios no puede ser burlado. No puede ser malo en la tarde y bueno en la noche. Malo mañana en la mañana y bueno en la tarde. Malo el sábado en la noche, pero bueno el domingo en la mañana. Hermanos, Dios no puede ser burlado. No juegues con Él, porque nadie puede jugar con Él. Cuidado con lo que estás haciendo, familia. Adonai te ha entregado este tesoro, de verdad. Te ha entregado esta palabra, bendita palabra, como un tesoro invaluable que mucha gente ya quisiera escuchar estos mensajes. Y no lo digo por mí, lo digo para la gloria de Dios. Porque estamos jugando con Él, hermanos. Quiero terminar leyéndote la palabra de Dios que dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que lleva una relación con Cristo, porque Cristo es la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso la gente no quiere nada con Cristo, porque no quieren ser confrontados, porque no quieren que alumbre la palabra de Dios toda la porquería, toda la basura, toda la suciedad que están cargando. Por eso mucha gente no quiere, huyen de Dios. Les hablas de Dios y te rechazan. No, a mí no me hable de ese Señor. No, yo no creo en esas cosas. No, es de fanáticos, es de religiosos, eso es de hermanos. No, yo no, gracias. Huyen. ¿Por qué? Porque espiritualmente no quieren que la luz del Espíritu Santo alumbre toda la suciedad. El Espíritu Santo alumbra para que vengas a los pies del Señor, para que te regocijes y te deleites con el amor de Dios. Pero hoy mucha gente, desde pequeñitos, les inculcan a no querer nada con Dios. Y tenemos sobrinos, y tenemos sobrinas, y tenemos primos, y tenemos primas desde pequeños que no quieren nada con Dios, no quieren nada con la Biblia, la desprecian. Te llaman loco, nos llaman locos. Porque desde pequeños se les inculca a no creer en Dios, por padres rebeldes, por padres inmaduros, inconscientes y negligentes. Pero esta noche, hermanos, Adonai nos ha hablado de la ira hasta el día de hoy. Nos habló de la ira porque sí, el Señor es amor, pero también es ira, e ira pura. Y todo lo que Él hace es perfecto.
Pero esta noche estamos aquí para venir al Señor y para entregarle nuestra vida. Nunca es demasiado tarde mientras estemos vivos. Así que entrégales tu vida. Si tú crees en Cristo Jesús, dile: sí, yo creo en ti y también creo en tu ira, y también creo que eres muy bondadoso, pero también sé que eres muy severo, pero muy severo. Padre, disciplíname, dirá el Señor. Esa es mi oración, y una oración que yo te invito a que tú hagas. Que le digas al Señor: Padre, disciplíname, exhórtame, aunque me duela, porque prefiero ser exhortado en vida a ser condenado en el juicio, en la vida venidera. Cierra tus ojos ahí, familia, y vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, por esta palabra, Señor, porque verdaderamente tú hablas a nuestras vidas, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y sí, Padre, todos nosotros merecemos la ira. Todos nosotros merecemos ser castigados, ser condenados, Señor. No tenemos nada con qué pagarte, Señor. ¿Cómo pagaremos nuestra salvación? Aunque por mucho que nos esforcemos, Señor, no tendríamos y nunca tendremos con qué pagar, porque nuestra salvación, Señor, es invaluable. Pero esa gran deuda solamente la pudo pagar tu Hijo amado, nuestro Señor, Cristo Jesús. Esa gran deuda que nosotros teníamos, la pagó tu Hijo, mi Señor, ahí en la cruz. Y si yo creo en Él, y si yo comienzo a tener una relación con Él, y si yo comienzo a obedecerle, es obedecerte a ti, Padre, es acercarme a ti, y Él me justifica, Él me protege, Él me cubre de tu ira perfecta. Así que en esta noche, si estás convencido, si no, no lo hagas, hermano, si no, no lo hagas, pero si estás convencido, dile: Cristo Jesús, yo creo en ti como mi Señor y mi Salvador, pero que salga de tu corazón. No lo hagas porque yo lo estoy diciendo, hazlo solamente si tú lo sientes, porque el Señor ve las intenciones de tu corazón. Cristo Jesús, yo te acepto en esta noche como mi Señor, como mi Salvador. Yo reconozco que tú viniste a este mundo a morir por mí en esa cruz, y que moriste como un pecador, aunque no se halló pecado alguno en ti, que moriste como un maldito, aunque no se halló maldición alguna en ti. Yo creo, Cristo Jesús, que viniste en carne, que tú eres el Hijo de Dios, que vino en carne a cargar con todo el pecado del mundo, con todo mi pecado, con todo mi crimen. Señor, con todo mi crimen cargaste. Yo era quien merecía estar en esa cruz. Yo era quien merecía recibir toda la ira de Dios, pero tú viniste por amor, Señor. Así que en esta noche, por amor, yo te reconozco y me entrego a ti, Cristo. Entrego mi vida porque te amo primeramente, porque te amo, Señor. Gracias, Padre. Perdóname toda mi culpa, toda la culpa ya te la llevaste. Hermano, si tú sientes culpa en esta noche, déjame decirte que la culpa no viene de Dios, hermano. Si tú sientes culpa, la culpa no viene de Dios. La culpa viene del enemigo, que busca culparte y sentirte culpa para que no pidas perdón, para que te sientas indigno y no te acerques. Pero si por el contrario tú sientes vergüenza de tu pecado, la vergüenza es la antesala del arrepentimiento. Si tú sientes vergüenza, dale la gloria a Dios y al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está poniendo en ti en esta noche el avergonzarte de todos esos actos inmundos que cometiste. Ahí cuando nadie te vio, ahí cuando creías que nadie te veía, ahí cuando tú juzgabas a toda la gente, ahí cuando tú chismeabas de todos, inventabas de todo, el Espíritu Santo, Adonai, te veía. Pero hoy te está trayendo esas faltas a tu corazón, a tu mente, para que las entregues esta noche al Señor. Así que lo que hayas hecho en un pasado, aquello que te avergüence,
entrégaselo al Señor. Pecado confesado es pecado perdonado, pero dile al Señor, aunque Él ya sabe lo que has hecho, háblale de eso que hiciste para que el Señor te perdone. Si tú ya te perdonaste, si tú ya te arrepentiste de algo en el pasado, el Señor ya te perdonó. No te tienes que estar arrepintiendo todo el tiempo de lo mismo y de lo mismo que hiciste hace 20 años, no, porque el Señor olvida cuando tú te arrepientes. No se trata de que lleves una lista de tus pecados desde hace que tenías 10 años para que te arrepientas todos los días de eso, no, sino que arrepiéntete de las nuevas cosas que hemos hecho. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos, hermanos. Todos los días caemos en pecado. De eso arrepiéntete. Si hoy cometiste un error grave, a sabiendas, arrepiéntete. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si hoy le hablaste mal a alguien, si hoy inventaste, si hoy envidiaste, si hoy juzgaste, si hoy chismeaste, si hoy murmuraste, si hoy tuviste infidelidad en la mente, porque hay infidelidad mental, arrepiéntete de Dios. Y que tu Espíritu Santo, yo le pido a mi Padre, te visite, pero no que te visite porque una visita llega y se va, sino que se quede en ti, que more en ti, que te ayude a ser una mejor persona para Dios, primeramente, y por consecuencia para los demás. Pero acércate esta noche. La ira de Dios, hermanos, la ira de Dios está comenzando, pero Adonai no quiere que tú seas parte de su ira. Arrepiéntete. Es muy fácil. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Padre. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, alabado seas. Yo te bendigo, familia. Te bendigo a ti, mi familia de fe en Guadalajara. Bendigo a mi familia de fe política y de sangre aquí en Torreón, Coahuila. A mis hermanos donde quiera que estén, en la Ciudad de México, en Monterrey, donde quiera que estén, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. No desaprovechen esta oportunidad que Adonai nos ha dado para venir a hablar con Él, para arrepentirnos, porque si recibiste este mensaje, fíjense, no estamos muchos conectados, somos pocos, pero dale gracias a Dios que tú eres de esos pocos que recibieron este mensaje para la gloria de Dios. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Te amo. Amén.